nosaltres seguim, perquè volem parlar, Helena, no sé si tenim trucada, que crec que la teníem preparada. Tenim trucada? Tenim trucada? Hola? Hola, Rafaela. Vale, Te'n perfecte. recordes de Hola, Rafaela? Eh? Te'n recordes de Hola, Rafaela? No. No, bueno, clar, no havies nascut. Segurament. Doncs anem ara ja amb la propera convidada. Passa un minut a la 1 del migdia. Anem a la psicologia. Psicologia, empatia. Mariana Capurro, ¿cómo estás? Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí los estaba escuchando y voy a hacer un paréntesis antes de entrar en tema. Sí. El primero, Sergio, hay que ayudar a Elena a ponerse al día con todos los cantantes y los influencers, porque tiene hijos adolescentes y... Verdad, tiene que estar al día. Yo ya se lo digo, tiene que estar al día. ¿Qué? ¿Que yo tengo que estar al día? Bueno, sí, tendré que estar al día. Por tus hijos, Elena. Bueno, pero tendré mi gusto, ¿no? Podré escuchar lo que yo quiera. Sí, no, escuchar sí, pero estar al día de quién es, tienes que saberlo, Mira, porque imagínate hay que tantos nombres y tantos cantantes que al final yo ya me lío. Elena. Ya hago mucho sabiendo los juegos que juega. Elena, la cabeza con es la un Play... libro infinito. ¿Cómo se llama eso? Bueno, sí, pues que tengo muchos archivos. y luego, yo tengo muchos archivos. Pues cómprate tengo un más disco edad duro, que tú. cómprate un disco duro para vaciar. Puedo hacer reset. Mariana. Claro, con tanta cosa. Y el otro punto que quería dentro del paréntesis es que esto de la inteligencia artificial también se puede utilizar en beneficio en procesos terapéuticos. Sí, claro. Cuando las personas están en duelo, en un proceso de duelo que no claro. pueden superarlo, es muy beneficioso también. Qué bueno, Totalmente. mira, ¿ves? ¿De qué forma se utiliza? Es decir, ¿se pone un deepfake de la persona fallecida en este caso? ¿Cómo se utiliza? Sí, bueno, yo he visto ensayos, ¿no? La verdad que es tremendamente doloroso, incluso verlo impacta, de mamás. Lo que yo he visto, no trabajo con eso, pero de momento, pero no descarto que esto vaya a más y se empiece a utilizar en los consultorios de manera casi que inmediata. Unas madres que estaban en el proceso de duelo por la pérdida de sus hijos y con todo este tema de la inteligencia artificial, y no sé si habéis visto alguna vez las gafas, ¿no? que utilizan sobre todo para procesos de duelo y también de traumas, traumas así severos, y se está utilizando y bueno, cada vez se utiliza más. Bueno, pues buenas noticias funciona, dentro del caos del deepfake y de la claro, inteligencia artificial, Elena. Y si funciona, pues fantástico. Lo que pasa es que debe ser muy duro el poder ver otra vez la imagen. O sea, al final no quieres dejar de verla. No sé si llegas a pasar el duelo del todo, definitivamente. Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero también en tipos de fobia también es muy utilizado. Por ejemplo, Bueno, eso sí, esto lo veo más... Eso lo veo más viable. La inteligencia artificial se está metiendo cada vez más en el campo de las terapias y irá más. Muy bien. Muy bien, Mariana, hablamos de la empatía hoy. Explícanos qué es y cómo se puede incrementar esta empatía hacia los demás. Así es, vamos a hablar de la empatía, que la empatía sabemos que es la capacidad, ¿no? que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás, pero desde la perspectiva de esa persona, ¿no? Porque yo puedo entender lo que le está pasando y digo, bueno, yo actuaría así o asá, pero no, en realidad yo me tengo que poner en el lugar de la otra persona, sentir un poco cómo estaría sintiendo esa persona y ahí pensar qué es lo que podría resolver. Eso nos sirve también para tener mejores relaciones sociales, ¿no? Si yo tengo empatía, entiendo lo que le está pasando, entiendo cómo está sintiendo y me llevo mejor con los demás. O sea que es un valor fundamental que tenemos que fomentar dentro de casa. Hace nada estuve leyendo un estudio que salió en el que participaron 65 países y estudiaron un poco, hicieron encuestas a multitudinarias, ¿no? A personas para ver cuál era el país que más empatía tenía, y España no está en esta lista de países. No sé por qué, no me extraña. No sé por qué. Porque yo creo que, perdona, ahora nos los dices, pero ¿no crees que a lo mejor después de la pandemia también nos hemos vuelto más egoístas? Posiblemente hay algo de eso, ¿no? Que hay como más individualismo, cada uno lucha ahora mucho más, hay como más competitividad en todo, al menos es lo que yo percibo a nivel personal, ¿no? Que se está muy pendiente de uno mismo, de la apariencia que se da a los demás, de superarse cada vez más en relación al otro, y eso hace que seamos como personas más competitivas. Y ser competitivo no tiene por qué ser siempre algo negativo, pero en este caso posiblemente lo sea, ¿no? Claro. Se va perdiendo un poco de empatía. Y bueno, ¿qué país me dirían que es el que
mayor empatía tiene? A ver, de todos los 65 países El que que mayor participaron. empatía tiene. Uf, qué difícil. Pues no lo sé. Bueno, pues les cuento. Salió No. el número 1, Ecuador. Ecuador. Ah, mira. Sí. Luego Mira. Arabia Saudí, Perú, Dinamarca, Emiratos Árabes, bueno, Corea del Sur, Estados Unidos, el número 7, Taiwán, Costa Rica y Kuwait. Y la nación menos empática fue Lituania. Lituania. Y seguida de Venezuela, Estonia, Polonia y Bulgaria, que bueno, que los tenemos aquí en Europa, Sí, sí. muchos, o sea, que hay que abrir los ojos. Y para fomentar la empatía, ¿qué tenemos que hacer? Fomentarla, como siempre decimos, dentro del entorno familiar. Los niños y los adolescentes que se sienten seguros con su familia, que tienen un vínculo potente, fuerte, estable y seguro con su familia, son los que mayor empatía demuestran a los demás. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, y esto está demostrado científicamente, hay estudios que lo avalan, ¿no? Los niños que se sienten bien con su familia luego demuestran mayor empatía. O sea que es importante tener en cuenta. Claro. ¿Tú crees que, perdón. Sí, por sigue, ejemplo, perdona, se ha cortado, disculpa. ¿Nos oyes, Vale, pues Mariana? eso. Entonces, lo que les quería comentar, cómo tenemos que hacer en casa para fomentar la empatía, ¿no? Primero, lo que tenemos que hacer es demostrarla a nosotros. Aquello de que ya lo sabemos, porque le venimos enseñando aquí a las personas que nos miran cada lunes, ¿no? Pero sobre todo, Sí. cuando vienen a contarnos un problema, les pasa algo, les vemos que están mal, pues lo que tenemos que tener es empatía hacia ellos para que luego Sí. ellos puedan replicar eso, ¿no? Claro. No quitarle hierro, no quitarle peso, ¿no? Te sientes mal, ¿qué te pasa? Y no decirle, ya se te pasará, te peleaste con tu amiga, te has hecho daño, no pasa nada. No, pues demostrar empatía para que ellos puedan demostrarla a los demás. Eso es el primer paso que necesitamos. Luego, cuando son más pequeños, lo que podemos hacer es utilizar lo que a ellos les entretiene. Por ejemplo, una película, unos dibujitos animados o una canción que escuchemos, lo que sea. Hacerles preguntas, ¿no? Uy, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se estará sintiendo? ¿Y tú cómo te hubieras sentido en tu sitio, en su lugar, ¿no? ¿O tú qué hubieras hecho? Y Claro. hacerles un poco todas esas preguntas de reflexión que les ayuden a ellos a generar unos pensamientos que luego pues sirvan en beneficio de fomentar este tipo de valores, ¿no? Eso hay que tenerlo, hay que usar todas las herramientas que tenemos alrededor para que sirvan en nuestro beneficio, ¿no? Claro, claro. Para que sea todo de manera más natural. Ujú. Luego, hay una característica que es que las mujeres han demostrado mayores niveles de empatía que los varones en los estudios que se han hecho. Claro. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, puede ser igual la maternidad. Puede haber o no. Puede que haya algo, la verdad es que el factor en concreto, la variable concreta que hace que haya mayor, la desconozco, pero sí que ha dado un índice más alto de las mujeres en empatía. Posiblemente estamos más predispuestas genéticamente, porque también se ha encontrado un componente genético de la empatía, ¿no? No es todo, los genes, siempre decimos los genes no son todo, pero sí que hay una mayor predisposición cuando se viene de familias con mayor empatía, ¿no? Y posiblemente ahí el papel de la predisposición, ya que tenemos así por naturaleza de la maternidad y todo esto, influya, ¿no? En este más elevado. ¿Crees, Mariana, que a lo mejor la falta de empatía puede hacer que se incrementen los casos de bullying o que hayan esos casos de bullying? La falta de haber enseñado desde pequeños a tener esa empatía con los demás. Sí, sin duda, cuando uno ejerce ese daño sobre otro, hay una carencia de empatía, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de bullying ponemos mucho el foco en el niño afectado y no tanto en el que hace el daño, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que trabajar la empatía y muchos otros valores, sobre todo, siempre decimos que un niño que actúa mal es un niño que se siente mal, o una persona, ¿no? No solo llevado a un niño. O sea que hay que ver qué es lo que le está pasando para actuar así, para sentirse bien haciendo daño a los demás o para buscar ese refuerzo de su autoestima ejerciendo el daño a los demás. Pero sin lugar a dudas que es un valor que hay que trabajar muchísimo en los casos de bullying, ¿no? O sea, es como la asignatura pendiente de los colegios y muy de casa, ¿no? Se habla mucho de la empatía porque todo el mundo, es una palabra que está en boca de todos, pero pocas personas saben cómo fomentarla y cómo trabajarla, ¿no? Y que es importante el trabajo diario. Pero al final el trabajo mayor y el más importante es el que tengan en casa. O sea, los colegios acompañarán la educación, pero enseñarán más que educar a los niños. O sea, yo creo que se tiene que hacer desde el minuto 1 de tener el hijo en casa ya.
Bueno, cuando el bebé Sí, no se así entera es. mucho. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a partir de los 2 años, Claro. ellos es como que comienzan ya a ver las emociones de los demás y empiezan a entender, está triste, ¿no? Le está pasando esto, le está pasando... A partir de los 2 años es cuando comienzan a captar un poco esos conceptos y es cuando tenemos que reforzar ahí aún más. Siempre decimos que desde el nacimiento es importante fomentar esos valores que queremos ver, ¿no? Y esas habilidades que queremos ver en ellos el día de mañana, pero tener en cuenta, es importante conocer que a partir de los 2 años ellos comienzan a entender un poco más las emociones que están viviendo los demás, las situaciones en las que puedan sentirse pues, tristes o Pero perjudicados. ellos entienden las emociones, dices, pero ellos entienden el concepto empatía tal y como lo conoce una persona adulta. No, a los 2 no, años. ellos como una persona adulta no, pero sí que si ven que el otro está llorando o ven que el otro se ha hecho daño, pues pueden entender que a esa persona le está pasando eso. Claro. ¿no? Pero no pueden definir estoy sintiendo empatía hacia el otro, ¿no? Simplemente pues es como más natural, lo viven como de manera más natural. Así, creo que tenemos un vídeo, ¿no? Vamos a ver Sí, exacto vamos a ver este el corto vídeo. y ahora lo comentamos. Mariana, gracias por acordarte del vídeo. Hoy está siendo un descontrol esto, Mariana. No, ahora ya Bueno, está más controlado. Perfecto. Vamos, Mariana, a ver Como este tiene que vídeo ser. que habla sobre la convivencia familiar y la empatía. A ver. Bueno, eso es muy bonito. Es que al final seguramente los compañeros se han puesto en los zapatos de su compañero. Sí, así es. Ahí los niños vieron una carencia, una necesidad, ¿no? La detectaron y a partir de ahí pudieron actuar. Que esto es algo que tenemos que también trabajar desde casa, ¿no? Animarles a actuar, porque más allá de que vean el dolor, el sufrimiento de los demás o compartir también la felicidad, ¿no? Que se animen a dar un pasito más y a poder actuar y ayudar si hace falta, ¿no? Que es lo que se ve reflejado en este vídeo, ¿no? Hay un pasito más que si todos fuéramos conscientes de la necesidad de eso, pues posiblemente tendríamos un mundo mejor, ¿no? No solo te entiendo, sino Claro. que además hago algo para ayudarte. Totalmente. Este Claro. vídeo que acabamos de ver debería salir y ponerse en todas las aulas. La verdad es que es algo que se tendría que trabajar. Los niños, sobre todo, reciben muy bien lo que es el material así audiovisual. Nosotros tenemos que ser capaces de captarles la atención y enseñarles así de esta manera como más práctica y no tan teórica, con la palabra empatía, el concepto ahí, ¿no? Sino eso, que lo vean como se pone a la práctica. Y este tipo de vídeos, ejemplos o situaciones que les podamos trasladar nosotros en el aula de cosas que hayan pasado, Claro. pues al final son las que les sirven a ellos para aprender cómo ponerlo en práctica, y es fundamental. Claro, es que al final realmente lo que sí la escuela podría llegar a hacer, supongo es ir cambiando el sistema de educación, pero es el hacer una asignatura que fuera ay, ahora no me sale la palabra, emocional, Sí, ay, de no me sale la inteligencia palabra. emocional. No, inteligencia artificial ni emocional. Emocional. no. Bueno, sí, perdón, sí, inteligencia emocional. Natural se necesita, Claro. no artificial para eso. No, lo decía bien Sergio. Total. Que al menos tener una asignatura y que toquen todos esos temas, la empatía, el compañerismo y acompañarlo incluso con conferencias, no con asignaturas que a lo mejor pues no tienen tanta importancia Sí. para la vida. Bueno, hay una asignatura que es VALOS, ¿no? La asignatura de valores, Sí. que se habla un poco de religión, que ahora se está metiendo cada vez un poquito más el tema de la educación emocional, pero todavía queda muy a criterio del profesorado, ¿no? Queda muy ahí un poco en el aire. Yo creo que cada vez se va teniendo Claro, es que al final- más en cuenta. Al final se va aprendiendo el bien y el mal.
lo que está bien y lo que está mal, punto. Y eso no es aprender de cosas para ayudar también a tus compañeros y todo. Yo creo que hay que, si tienes, por ejemplo, geografía y te va a tocar estudiar por las capitales de Europa, pues que haya una asignatura que, pues mira, este mes toca la empatía. Sí, sí. O este mes toca el bullying. Y conocer los conceptos y ponerlos en práctica para que no ocurran las desgracias que están ocurriendo ahora. Déjame, Mariana, que te enseñé este titular de 20 minutos. Fue en los premios Princesa de Asturias este fin de semana pasado. Y es que Meryl Streep dijo: la empatía es la forma más radical de acercamiento entre diferentes. ¿Cómo valoras tú como profesional estas palabras? Bueno, es fundamental, ¿no? Ni que hablar, que es la mejor manera de entender al otro, ¿no? Y sobre todo también la empatía implica respeto como valor así esencial, ¿no? Si yo tengo empatía, te puedo entender y te respeto también. Y esa es la manera que tenemos de acercarnos a los demás libres de prejuicios y de etiquetas, ¿no? Quizás pues yo te entiendo, no comparto, te respeto y así es todo mucho mejor, ¿no? Y la convivencia al final es mucho más beneficiosa. Al final, uno, que yo esto siempre se lo digo a mis hijos, no debes hacer lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Porque sabrás cómo te va a sentar de mal, ¿no? Pues no lo hagas. Es un buen filtro esa pregunta o esa frase, ¿no? Que ellos la tengan en cuenta. Realmente cuando consideramos que han hecho algo que no está bien o bueno, que no está de todo bien, ayudarles a la reflexión, porque a veces no lo hacen conscientemente. Entonces, si les damos como una pincelada, un puntito para que ellos puedan reflexionar y sacar sus conclusiones, es lo que nos interesa, ¿no? No que actúen haciendo el bien o teniendo en cuenta al otro porque tienen miedo al castigo o porque está mi madre me está mirando, sino porque realmente pues así lo entiendan, y para eso hay que trabajar sobre la raíz y tenemos que estar seguros de que entienden el concepto y cómo funciona. Ni cuando hay problemas mirar hacia otro lado como si eso no va conmigo. Sí, esto nos falta, es lo que decíamos, somos capaces de el entender ayudar. A los demás. Lo que pasa es que llegamos a un punto que yo creo que hay tal desconfianza de cualquier persona que ya a lo mejor te vienen para pedir ayuda en la calle y ya no confiamos. Es que no confiamos en nadie. Sí, es difícil y además tenemos que enseñarles a los niños, ¿no? Por supuesto, no podemos ir ayudando a todo el mundo porque luego pues el efecto es el contrario, ¿no? Nos vamos al otro extremo que tampoco es bueno, ¿no? Pero sí poner dentro de mis límites, dentro de lo que yo puedo, pues hasta aquí intento ayudar y lo que sea, ¿no? Eso sí que tiene que estar presente. Claro. Y cuando son tan pequeñitos, a lo mejor enseñarles la empatía con ejemplos, ¿no? Bueno, pues ¿tú qué pensarías si te hacen esto, no? O hacerles pensar desde chiquitines. Con ejemplos y haciéndolo nosotros con ellos también. Todo el tiempo teniéndoles en cuenta, ¿no? Siempre que decimos hablar mucho, conectar mucho, preguntar, a ver qué está pasando, qué está sintiendo, trabajar todo lo que son el tema de las emociones. Tienen que saber cuáles son, cuáles están sintiendo, cuáles está sintiendo el otro, cómo se expresan esas emociones, ¿no? Cómo podríamos nosotros actuar si vemos esa emoción expresada en el otro, consolándoles cuando se sienten tristes, expresar nosotros también los sentimientos, porque así ellos aprenden de eso y luego pues lo ponen en práctica también, ¿no? Y además al expresar sentimientos digo cuál es, me ven cómo lo estoy expresando, saben cómo me estoy sintiendo y eso les ayuda también. Claro. Pues Mariana, déjame preguntarte sobre, porque nos has dicho al inicio, los padres son un reflejo para sus hijos a nivel de empatía, si los padres lo tienen, los hijos lo tendrán, pero ¿qué pasa con aquellos padres de que no tienen empatía? ¿Estos niños saldrán perjudicados o a lo mejor se potencia? Bueno, de entrada van a replicar lo que ven en casa, luego cuando sean adultos y posiblemente tengan sus hijos y noten que hubo una carencia, ¿no? O les hace como un clic a veces en lo que es la maternidad, la paternidad y dicen, uy, aquí hay algo que yo no tuve y sí que quiero dar, pues ahí se puede empezar a trabajar. Pero de entrada posiblemente repliquen lo que vean en la familia, ¿no? Si es un niño que no se siente comprendido, no se siente valorado, no se siente entendido, le costará
hacerlo hacia los demás. Y además sentirá un malestar importante a nivel personal, ¿no? El bienestar será inferior al que podría llegar a alcanzar sintiéndose una persona así, tan poco comprendida y tenida en cuenta. O sea que vale la pena tener en cuenta lo que es este concepto y aplicarlo en casa, porque luego de adultos serán adultos que no entenderán muy bien a los demás, que tendrán menos habilidades sociales, tendrán menos amigos, con lo cual se sentirán peor a nivel personal. Claro, pero por ejemplo, ¿qué ocurre cuando por ejemplo, una madre sí que enseña la empatía, pero el padre no? Claro, también muy importante, cuidado. Claro, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué crees que a lo mejor se fijarán más? ¿En la madre por ser la madre o cómo? A ver, ahora me voy a meter en un terreno pantanoso, no, pero tú yo métete, creo que yo te sigo, no te preocupes que yo te sigo. Que yo creo que la madre aquí pesa, ¿no? Las mujeres... Y el hecho de que la madre no lo tenga, no sea una persona empática, puede afectar muchísimo más, porque al final el vínculo, ¿no? con la madre es muy potente, si es que con el referente, ¿no? Siempre hay con uno que quizás sea un poco más fuerte que con el otro, y en ese caso de no tenerlo, pues realmente se ve afectado. Se ha visto menor índices de empatía en personas que tienen diferentes trastornos, por ejemplo el de Asperger o esquizofrenia o trastornos de la personalidad, ¿no? No quiere decir que por tener menos empatía vaya a tener este trastorno, sino que en ese tipo de trastornos se ve tocada, ¿no? Se ve tocado este valor, hay características diferentes. Pero sí que es verdad que cuando uno de los dos tiene un valor muy presente y el otro no, primero que hay bastante disputas a nivel de pareja, ¿no? Y de crianza, y luego el niño pues no la tiene muy clara, si sí, si no, y irá un poco evolucionando todo eso acompañado del contexto, ¿no? A medida que vaya creciendo, vaya teniendo sus experiencias, todo eso le va a pesar mucho para definir para un lado o para el otro. Claro, al final la empatía sería parte de los valores. Sí, fundamentales. Parte de los valores fundamentales que queremos ver en la vida de nuestros hijos, ¿no? En la educación tiene que estar, porque es lo que digo, una persona que tiene empatía, además de que sabe... ayudar, ¿no? Sabe ver, sabe conectar mejor con los demás. Y es imprescindible, y lo hablamos siempre, sobre todo en la adolescencia, ¿no? En la vida general, pero la adolescencia, lo que es el grupo de amigos, para ellos es fundamental. Y no tener ese respaldo, no tener esa red de amigos, repercute negativamente a la salud mental de ellos. Con lo cual, sentirse aceptado, y para eso hay que entender a los demás, es fundamental para que el día de mañana se sientan mejor y tengan una mejor autoestima. Claro. O sea que sí será importante, ¿no? Siempre la tenemos en boca, pero realmente no sabemos muy bien cómo trabajarla, cómo aplicarla, para qué sirve. Bueno, pues para muchísimo. Realmente es muy importante. O sea, lo más importante es al final enseñarlo desde bien pequeños. Sí, desde bien pequeños, y además desde la manera... Es muy fácil, ¿no? Es muy natural. Claro. Si vienen, se caen, se les rompió algo, les pasa algo, pues entenderles, demostrar esa predisposición, demostrar empatía, demostrar que te estoy entendiendo, que sé que te estás sintiendo mal y que te quiero ayudar. Claro, es que además al final serán los futuros adultos que nosotros le enseñemos a ser. Pues sí. Qué poco bonito, a poco. qué bonito me ha quedado, ¿eh? Me ha quedado bonita esta frase, ¿eh? Pues sí. Me la guardo para mí. Les vamos moldeando, ¿no? De a poquito y, claro, y les vamos marcando el caminito, y ellos luego pues definen. Claro, si tú al principio a un niño pues no quieres, o sea, no te da por educarlo con valores, pues de adulto va a ser insoportable. Claro, imagínate un niño, ¿no? Que no se siente comprendido por su madre, su padre, que se pega, se cae y le dice, levántate, ya está, es igual. Y todo el tiempo así, y te viene a contar algo, no pasa nada, ya está. Ya... O no llores, que esto no es nada. Al final nunca se siente comprendido, pues es un niño que esos referentes no le brindan la protección que necesita, la seguridad que necesita, y así va a crecer y luego pues, replicar, ¿no? Y luego va a crecer con ese malestar. Y es cuando vemos esos casos de bullying, de acoso, de maltrato, pues ahí estamos. Pues venga, a ver si de alguna manera se logra el poder pues, aumentar la empatía, que se necesita mucho. Y que aprovechen todos los recursos que tienen alrededor, que en realidad
difícil si prestamos un poquito de atención, cuando están mirando, cuando son chiquititos, están mirando dibujos animados, cuando son más grandes, escuchan una canción, te cuentan alguna anécdota, pues darles a esa reflexión, que es lo que potencia también el pensamiento crítico que necesitamos. Y tener más paciencia con los niños y más comprensión. Sí, bueno, y para eso es importante también conocer, ¿no?, lo que pasa en cada etapa de la vida, por qué actúan así, a qué están más predispuestos, que es un poco a lo que abogamos aquí cada ratito que nos vemos, ¿no? Que entiendan lo que en la adolescencia el cerebro funciona así o así, tiene más predisposición a esto, a aquello. Bueno, por eso entonces actúa así. No quiere decir que esté justificado o que todo se pueda permitir, sino que entender cómo funciona la cabeza de los niños pues ayuda a actuar mejor con ellos. Pues Mariana Capurro, nos quedamos con estos consejos. Gracias por estar con nosotros hoy. Un abrazo. Gracias, Mariana. A vosotros. Nos vemos el lunes.